Soy Juan Carlos Marco Recio. Estoy invitado aquí ahora en México haciendo una estancia de CONACYT. Quería agradecer al IBI, en especial a su director y a otros directores con los que he venido trabajando desde hace tiempo. Esta es mi segunda casa, lo digo siempre porque es verdad, es en la universidad, en la UNAM, la universidad donde más he trabajado fuera de la Universidad Complutense. Especialmente también quiero agradecer al equipo de difusión, a Salvador, a Eliana, que me hayan venido apoyando y que den espacio a estos eventos, ¿no? Porque los eventos no son solo los que estamos aquí. Quiero saludar a los que están al otro lado, por los canales de Livestream y Ustream. Desde luego a los que estáis aquí, especialmente porque hoy es un día muy complicado en el ámbito del libro, pero estamos rodeados de libros. Han visto el nuevo ambiente que han puesto aquí en el IBI, ¿no? Entonces, en la fiesta del libro, pues estar con ustedes para mí realmente es importante. Lo que les propongo es una reflexión. Quiero que sus sillas se muevan, como si hubiera un sismo, pero sin sismo. ¿De acuerdo? Sobre el valor, sobre el poder que tiene la información hoy en día. Como buen periodista que fui durante muchos años y ahora que me relaciono con gente del mundo de la publicidad, mis alumnos de publicidad, les presento un título realmente sugestivo. Y por eso añadí lo de Big Data, porque sabía que iba a vender y entonces ustedes pues se iban a venir. Pero es cierto, voy a hablar de Big Data, pero mi idea más importante es hablar sobre el valor y el poder que tiene la información. Insisto que agradezco a los que estamos aquí y a los que están fuera. En este caso, del otro lado del charco, en España, ya casi están durmiendo, pero les enviamos un saludo. Y me han dicho, Iliana me ha dicho que ya hay 15 conectados de diferentes países. Vamos a entrar en materia, si a ustedes les parece. Como punto de partida, les muestro un dato del Washington Post. Decía hoy el Washington Post que el 20% de los trabajos de información se encuentran centrados en solo 3 ciudades en Estados Unidos, que son Nueva York, que son Los Ángeles y que son Washington, D.C. Por lo tanto, estamos hablando de que cada vez hay una mayor concentración de poder, mayor concentración de la información. De alguna manera estaríamos pensando, o ustedes estarán pensando, bueno, pero que hable del Big Data. Pues por ahí voy a empezar. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es esto. Ayer una persona del IBI, generosamente, porque no me cobró nada, me dijo, Jorge Castañeda, te voy a poner en este aparato, bueno, el aparato es mío, pero el resto es del IBI, te voy a poner toda la información que se ha publicado en el IBI. Doctor, le recuerdo que hay 3 novedades. Esas 3 novedades no me habrían llegado a España hasta dentro de 1 año y medio o 2, sin embargo las tengo aquí toda la producción del IBI aquí. Entonces, de alguna manera el Big Data es tener los datos, pero gestionarlos de manera eficiente, ¿cierto? Ana Santos, que es la directora de la Biblioteca Nacional, le hicieron hace poquito una entrevista en el ABC Cultural, que les recomiendo que lean si tienen oportunidad. Se publicó el 13 de abril del 2015. Y decía Ana Santos que el Big Data español está aquí dentro de la Biblioteca Nacional. Todos los datos que estamos gestionando a través de la información en España ya se suman dentro de la Biblioteca Nacional. De hecho, ella en concreto venía a decir que el Big Data de la Biblioteca Nacional suma ya 180 terabytes. Pero el Big Data realmente es una moda. Pues quizás sí. ¿Y por qué lo digo? Yo al menos recibo cada día en mi correo 3 o 4 o 5 textos, artículos, informaciones que me hablan del Big Data. Entonces, yo creo que todos estamos en la idea de que resolver la información, tener los datos, es lo que realmente nos lleva a apostar por este tipo de cosas. De hecho, recientemente, antes de ayer, me llegó al correo un texto que decía las claves para entender el Big Data, que había publicado en la agencia de información EFE, que es la agencia más importante de España y una de las más importantes en Latinoamérica. Se refería a un congreso Teradata Universe 2015 que se está celebrando estos días en Ámsterdam y que
venía a comentar que grandes empresas en el mundo como Siemens, Vodafone, eBay, Desigual, estaban manejando ya Big Data en todas sus operaciones, ¿no? Por ponerles en materia una primera definición, una primera aproximación sería, el Big Data es un conjunto de herramientas que manejan complejos algoritmos y estadísticas que tienen un software de análisis que permite hacer predicciones con todos esos datos, ¿cierto? Y entonces, de esa manera, el Big Data lo que está impulsando en los últimos tiempos es una proliferación inmensa de teléfonos móviles, de sensores y de chips que están todos conectados a Internet. Lo importante del Big Data no son tener los datos, sino cómo valoramos y cómo interpretamos esos datos. Dos aspectos fundamentales en el Big Data. Lo que llamamos el Internet de las cosas, que realmente está ahora en el impulso más acelerado, aunque venimos hablando desde hace 3 o 4 años sobre el Internet de las cosas, pero es ahora en realidad cuando se están aplicando esos avances más importantes. Y el Internet de las cosas se está disparando por la gran cantidad de informaciones accesibles que maneja y sobre todo por el análisis de datos que proceden de coches conectados. Ya vamos por algunas ciudades, no solo Google, otras empresas lo están haciendo, manejan sus coches por la ciudad y toman datos, toman información y con esa información retoman ideas. El Big Data está en los llamados hogares inteligentes, casas donde los ordenadores manejan parte de nuestra vida, o lo que llamamos, a mí me gusta llamar los wearables, que son la tecnología ponible. Ya en Estados Unidos hay un reloj que maneja muchas de nuestras vidas, o va a manejar muchas de nuestras vidas. En España aún no ha llegado. Por tanto, estaríamos hablando de pulseras, de camisetas que transmiten datos, de relojes. ¿Es el Big Data algo nuevo? Reflexionábamos antes al principio. Yo decía que no, que aunque tiene un recorrido corto, es ahora cuando realmente se están empezando a hacer las cosas, de tal forma que empresas como Amazon recomiendan qué libro debemos leer, y detrás de todo eso hay un proceso de datos. ¿Por qué Amazon puede recomendarnos un libro que nos va a interesar leer? Sencillamente porque antes le hemos facilitado otros datos. Por ejemplo, hemos comprado 5 libros más de esos contenidos o de contenidos parecidos. El Big Data funciona porque realmente, desinteresadamente, cada uno de nosotros estamos facilitando cada día datos a las compañías que los cruzan, que los manejan y que saben qué decisiones vamos a tomar. ¿Cómo creen que en Estados Unidos, por ejemplo, haya gente que después de cómo manejas esos datos va a saber qué coche o qué carro te vas a comprar dentro de 6 meses, vas a ver a qué lugar te vas a ir de vacaciones, entre 2 o 3, vas a ver incluso qué tipo de ordenador te vas a comprar? Todo eso, fundamentalmente, son datos. Y lo mismo que Amazon, podríamos hablar de Google, que ofrece en pequeñas pantallas consultas a los internautas. Y todo esto, de alguna manera, ¿cómo está afectando a lo que es la comunicación, a lo que es la información? Pues fundamentalmente a través de la interpretación de los datos, y aquí les aporto la primera importante. Esos datos tienen que estar inicialmente estructurados. Los datos sin una gestión eficaz no servirían para nada. Y la estructura se puede hacer a través de sensores, de fotografías, de videos, incluso la voz, y algo que están estudiando recientemente y que tiene que ver con las emociones del ser humano. La ciencia no es solo de los bibliotecólogos, sino que realmente hay otros que están avanzando. Esas serían las claves del Big Data. No solo esa, sino una combinación de todos estos procesos que va a permitir en tiempo real vaticinar predicciones y determinar tendencias en el consumo. Y todo esto se lo digo porque solo una cuarta parte de la información disponible actualmente está estructurada. Estamos hablando de una cuarta parte. El resto todavía es un trabajo fundamentalmente de
analistas, de gente que maneja la computación, y digamos que ahí tendríamos menos que hacer los bibliotecólogos. Todo esto, fundamentalmente, estos formatos tienen que ser analizados directamente por sistemas informáticos, por analistas, como les decía. Luego retomo un poco todas estas ideas, simplemente quiero avanzar algunas cosas con respecto a 3 ideas fundamentales. Analizar, gestionar y conservar bien la información, y en base a todo este trabajo ver qué soluciones podríamos dar. Decía ahí Larry Page que es un tipo importante, lo digo porque en su cuenta de resultados aparecen varios millones, y que organizar la información del mundo no es algo que pueden hacer 100 personas, aunque cada vez más los ordenadores podrían hacerlo y quitarnos ese trabajo. Y luego decía José Luis de Vicente que en 2007 se produjeron la misma cantidad de datos que en el periodo que recorre toda la historia de la humanidad hasta hoy. Como sabéis, cada 5 o 7 años se duplica toda la información que hay en el mundo, y entonces en algún momento dado tendremos que poner límite a todas estas cosas. Una pequeña reflexión inicial en torno a una propuesta que yo vengo reflexionando en los últimos días. ¿Puede desaparecer todo lo que tenemos almacenado hoy en día? No es una pregunta mía, es una pregunta de Vinton Cerf, y por lo tanto tengo que creer en lo que comenta Vinton Cerf. Como saben, Vinton Cerf es uno de los padres de Internet, es uno de los que está más unido a la tecnología y actualmente ocupa una de los cargos importantes dentro, es vicepresidente de Google. Bueno, pues recientemente en San José, en California, dio una conferencia y él habló de un concepto que a mí realmente me preocupa, que es la era oscura digital. Sí, él dice que no tardando mucho va a haber una transformación y es posible que terminen por perderse los datos que tenemos. Insisto que yo suelo hacer caso a las personas que son inteligentes, y cuando las dicen otras personas no las tomo en consideración, pero sí cuando realmente Vinton Cerf ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria que las predicciones que han hecho han tenido bastantes resultados. Afortunadamente, como les digo, ahí tenemos todo el material digitalizado, blogs, tweets, correos, fotos, todo esto. El problema es que deberíamos crear programas que permitieran que no desapareciera toda esa información. Si se fijan, el ejemplo que les quería poner es por qué los USB tienen una forma determinada y concreta, y cuando entran en los ordenadores empiezan a funcionar, ¿cierto? Hubo un acuerdo a nivel internacional para determinar que de esa manera pudiéramos utilizar determinados formatos. Vinton Cerf habla de crear programas que a nivel internacional sumen, no estén en contra, ¿sí? No se trata de competir de Apple con Windows, sino realmente de ser complementarios. Un ejemplo que les pongo ahí tiene que ver con lo que sucede en España, el registro civil en España. Si nosotros quisiéramos conocer pues, quién fueron mis abuelos, mis tatarabuelos, pues tendríamos 2 formas, el registro civil o el registro eclesiástico, donde figuran todos mis antepasados. Hoy en día las gestiones en España se van a hacer a través de Internet. Por lo tanto, todo esto que es digital no sabemos si va a funcionar o no. Bueno, hay 2 ideas con respecto a lo que él propone, pero fundamentalmente estas otras. Él habla de que mientras los investigadores están haciendo progresos en la forma de almacenar, es decir, cada vez podemos meter más y más cosas, lo que no están garantizando es que el hardware y el software de todo eso sea capaz de leerlo. Para que lo entendamos, somos capaces de seguir leyéndolo impreso, ¿cierto? Sí, y lo seguiremos siendo, pero ya no somos capaces, o nuestras máquinas no serán capaces de leer los CD o los DVD dentro de 3 o 5 años. Y resumo la idea, dice, existe el riesgo de que todos estos datos se pierdan en los márgenes de la revolución digital, que es el planteamiento que estamos haciendo. ¿Qué propone Vinton Cerf? 2 cosas. La primera era lo que les decía, gestionar el software y el hardware, y él habla de un concepto que me parece interesante, que es guardar cada pieza importante de información como si fuera un cuadro de un museo. Valorarlo de tal manera que
para nosotros va a ser tan importante y así lo tenemos que hacer. Propone guardarlo en servidores en las nubes y dice que si su idea funciona, nuestros recuerdos serían accesibles para las generaciones futuras. Porque al final lo que estamos valorando es qué legado les vamos a transmitir a otras generaciones a la vez que a nosotros nos legaron otro tipo de cosas. La otra propuesta de Big Dozer es tratar como si fueran rayos X el contenido, utilizar un sistema operativo y guardarlo todo en una misma máquina para que se ejecutara de forma directa. Todo esto sería como una fotografía digital que recrearía lo que va a pasar en el futuro. Insisto que es una idea de él. Y luego, ¿por qué él se plantea estas cosas? Fundamentalmente porque dice que todo en la vida tiene un inicio y un fin, y el ejemplo que ponía era con respecto a las empresas. Cuenten ustedes en México cuántas empresas han durado 100 años, o contemos en España, y contemos también esas empresas cuando se han cerrado, dónde ha ido a parar su patrimonio, sus datos, todo lo que tenía un valor, que de repente, como sabemos, ha desaparecido. Ahora les voy a bombardear con una serie de datos. No hace falta que los tomen todos al pie de la letra, porque insisto, lo que quiero es una reflexión final, ¿no? Y porque los datos cambian considerablemente. Yo no recuerdo, luego ustedes me ayudan al final de mi charla, yo no recuerdo cuando escuché por primera vez la palabra terabyte, pero me asusté porque ya entonces no era capaz de decir cuánto suma o cuánto entra en un terabyte. Pero como ven, ya hay cosas todavía peores que el terabyte, no peores, sino mejores, porque almacenan más. Bien, yo simplemente les voy a recorrer así de forma rápida algunos datos y luego, si me permiten, vamos a hacer una prueba en común, pero tú ya la hiciste, tú vas a probar. Simplemente para que sepamos en qué entorno nos estamos moviendo en el ámbito de la información, para hablar bien del... Bueno, ahí tienen los usuarios que hay en el mundo con respecto a Internet, los que manejan celulares, los que manejan tabletas, los que manejan móviles, el contenido de la red, inglés. Ahí les pediría que hiciéramos un esfuerzo, los que hablamos este idioma, por posicionarnos un poquito más dentro de Internet. China, Alemania, este sería gráficamente como sería, es el idioma nuestro, hoy que es un día para festejar, debería también estar o ser más representativo. Insisto, algunos datos más con respecto a las webs. En este tiempo en el que las webs están perdiendo incluso valor, Google acaba de anunciar que si no actualizamos nuestras páginas web, bajo unas características que nos ha pedido Google, vamos a dejar de ser visibles. Y si no somos visibles, pues es como si no existiéramos. Lo acaba de anunciar, creo que lo leí ayer. Insisto, ese es el número de webs, de blogs, algunos datos también de Estados Unidos. Nos acercamos a los 1.000 millones de sitios web. Vean cómo ha ido evolucionando un poquito desde el 2000 al 2013. También con respecto al uso de navegadores, ese sería gráficamente las cifras. Chrome es el que está más arriba ahora mismo. Más datos también con respecto a los dominios, extensión.com, org, net, edu. Quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a todo esto. Estados Unidos fue quien más invirtió en su día en Internet y fue un poco el que puso las condiciones y el que durante muchos años ejerció el control y el poder. Europa se planteó en algún momento dado también, dijo, nosotros también queremos, y bueno, pues desde hace unos años afortunadamente tenemos dominios.eu y luego los geográficos de cada uno de nuestros países. Esa es la empresa que gestiona más dominios en el mundo, que es GoDaddy.com, es una empresa norteamericana. Insisto que son datos, con respecto a Facebook, Brasil es uno de los países más activos, Twitter, Google+, todos esos datos. Somos parte también de una cultura, no olviden, de lo audiovisual, y por lo tanto también estamos manejando importantes datos en el ámbito de los vídeos.
No solo existe YouTube, sino, como saben, Vimeo y otros lugares también manejan ese tipo de información. Esto, acabo de leer esta tarde, mientras preparaba esto, que ha cambiado considerablemente. Déjenme que les dé un dato de última hora, porque eso no es verdad. Los adultos estadounidenses, leía esta tarde, pasaron más tiempo en los dispositivos móviles de lo que lo hicieron los PC por primera vez el año pasado. Y lo dice una empresa que es eMarketer, que hace estudios en profundidad de estos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ordenadores de mesa van a terminar por desaparecer y que vamos a ir manejando un teléfono que tendrá prácticamente todo. Por eso que esa transparencia está un poco desubicada. Ese es los datos en correos, ese sería de alguna forma los motores de búsqueda, que es cómo manejamos la información, Google fundamentalmente, pero también hay otros lugares. Hay datos también con respecto a los dispositivos móviles, el teléfono fundamentalmente, y hasta aquí. Vale. Me permiten un minuto nada más. Bueno, fui a propósito muy rápido con respecto a los datos y ahora lo que les pedía en esa hojita es que durante un minuto pongan ahí lo que se produce en cada uno de esos, lo que ustedes creen que se produce en cada uno de esos. Luego les voy a dar una URL donde ustedes van a comprobar lo que han acertado y lo que no. Que nadie se preocupe porque eso cambia constantemente. Si les pregunto, ¿cuántos usuarios se han conectado hoy a Facebook? Pues habrá uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Pero por lo menos que ustedes mismos comprueben, sí, aquí Liana, por favor, que ustedes mismos comprueben en qué nivel se encuentran con respecto a la producción que hay en la tecnología. Pero si no les importa, seguimos y luego lo hacen, yo les doy la URL y ustedes lo comprueban y, bueno, situados en este entorno de que, gracias Ileana, situados en este entorno en el que hay mucha información y es preciso manejarla, mi siguiente planteamiento es cómo controlamos esa información, ¿sí? ¿Qué tipo de control estamos haciendo sobre la información? Y aquí sí que tenemos que decir mucho los que nos dedicamos cada día a la información, fundamentalmente bibliotecólogos y documentalistas, si hablamos en el caso de España, ¿no? Una idea para controlar la información es, bajo mi punto de vista, segmentarla y convertirla en conocimiento, de tal forma que eso nos va a permitir organizarnos mucho mejor. Segmentarla significa sacar en partes lo que tiene de valor la información. O sea, no toda la información, ni todos los artículos tienen, todo es importante dentro de un artículo, ni un libro es todo importante dentro de ese libro. Entonces, la segmentación me parece que es realmente importante. Luego hay otra idea ahí que les quiero compartir, que era, deberíamos trabajar para sentar las bases de la futura interacción. Máquina-hombre, hombre-máquina, que cada vez vayamos avanzando. Cuando vemos las películas de ciencia ficción, siempre pensamos, bueno, eso nunca va a pasar, pero eso mismo contó Julio Verne y luego nos dimos cuenta que pasó, ¿cierto?
Entonces vamos a escuchar las máquinas, vamos a trabajar con las máquinas, porque es un campo en el que ya hay prospecciones y se están intentando manejar la información. Para mí, como os decía antes, la palabra clave este año va a ser wearables, que es vamos a intentar llevar Internet a cualquier lugar del mundo. Luego, si me da tiempo y no se me olvida, les hablo del small data, no del big, y veremos también que hay lugares donde la información no está en estas cantidades. La pregunta clave para mí es cómo y quién debe controlar la información, y la respuesta sería instituciones públicas comprometidas, porque sabemos que las instituciones privadas van a tener siempre sus propios intereses. Pero no estoy solo pensando en la ONU, en UNESCO, sino en instituciones intermedias, las propias universidades, el ámbito docente, el ámbito académico debería asumir ese compromiso también. Esa reflexión inicial pasa al menos por resolver este tipo de dudas que yo no las tengo resueltas, pero se las quiero compartir. ¿Hasta cuándo podremos mantener el ritmo de información que estamos recibiendo? El ser humano es libre de publicar todo lo que quiera, de escribir todo lo que quiera, pero ¿qué valor tiene eso como información? ¿Estamos preparados para procesar toda esa información? Esa es una tarea que tienen que hacer los bibliotecólogos. ¿Cómo frenar los dispositivos que generan cada día más información? Si es que es posible. Es al contrario, además. Cada vez tenemos más facilidades, cada vez los dispositivos son mucho más sencillos. Cada vez que echo la vista atrás y recuerdo mi primer ordenador, y digo, pero si es que no hacía nada. Vamos a trabajar fundamentalmente, como os decía, en el Internet de las cosas, en software, en sensores, en conectividad, porque todo eso es lo que va a hacer que el Big Data funcione. Y todo eso en base a dos conceptos que a mí me parecen importantes: comodidad y seguridad. Comodidad en el sentido de que cada vez es más fácil gestionar la información, y seguridad no lo tengo tan claro. No tengo tan claro porque ahora hablaré de la nube, y no tengo claro que eso llegue a ser la solución. Algunos ejemplos. La compañía Apple en 2008 empezó el lanzamiento de su App Store, y desde entonces ha generado millones y millones de utilidades en los dispositivos móviles. De hecho, el 55% de las descargas fue sobre juegos, educación, negocios, estilo de vida y entretenimiento. Fíjense que por encima de educación están los juegos. Los juegos es el gran negocio, pero no solo desde el ámbito del entretenimiento, sino desde la propia publicidad. Están poniendo la publicidad, se está yendo de la televisión hacia los juegos, porque precisamente, sobre todo los jóvenes, pasan muchísimas horas allí. Insisto, la educación, si se fijaron, estaba en segundo lugar. Si tenemos un control sobre la información, podemos almacenarla. Entonces he estado dudando estos días sobre si la nube es una idea romántica donde depositamos objetos volátiles. Es que yo soy de otra generación, entonces me gusta tocar y me gusta manejar cosas físicas como estas, ¿no? Entonces estamos pensando que la nube es algo ahí. Ahora quizás si saliéramos afuera lo veríamos. Se pone oscura y de repente descarga el agua, ¿y en qué se queda la nube? En nada, ¿sí? Entonces yo sigo dudando de que estos almacenamientos sean la mejor solución. Supongo que si los ingenieros informáticos lo han decidido así, será verdad. Les digo ahí que no sé, yo no entiendo si es etéreo o real, es virtual o presencial, es físico o imaginario, pero es lo que tenemos. Dice Isabel Garzo que detrás del almacenamiento masivo de datos hay una enorme industria con pesadas instalaciones físicas en distintos puntos de la geografía. Y es verdad que la información sigue distribuyéndose por enormes cables. Hoy una empresa española acaba de anunciar, bueno, Telefónica también está aquí, Movistar. Hoy una empresa española acaba de anunciar que ha cableado todo Centroamérica subterráneamente para mandar información a través de Internet a Panamá, Costa Rica y a muchos países. O sea que aunque estemos hablando de que hay información en la nube, hay información que se sigue conectando a través de gruesos cables que funcionan debajo del agua.
¿Y dónde está toda esa información? ¿Dónde almacenamos toda esa información? Porque la gente no sé si se lo pregunta a menudo. Bueno, les digo, ahí no está en los desiertos, no está en los mares, o sí, ni en el cielo, sino una cosa que se llama data centers. Los data centers están, ahí les digo, en muchos edificios de muchas ciudades. Puede que estén en Londres, puede que estén en México DF, en Guadalajara, en Madrid, en muchos sitios. Y es más, quédense con esta frase. Ahí les digo, pero no es que estemos planificando 2015. Hay data centers que están esperando a recibir documentos del año 2016. Estamos almacenando pensando también en el futuro. Les digo, hay también un dato que la infraestructura destinada a almacenar nuestras memorias, las fotos, los recuerdos, requiere ya el 2% del consumo energético global. Mantener esas máquinas consume un 2% de la energía del mundo. Y eso es mucho, aunque el dato sea frío. Por tanto, la información digital también pesa y ocupa espacio. Y es verdad que ha surgido una especie de preocupación, sobre todo en el ámbito nuestro en el que manejamos, los que trabajamos con información, por preservar la información a toda costa actualmente. Yo prefiero ser selectivo. El mundo nos demandará todo, sí, pero que alguien pueda considerar qué es lo importante, porque si no terminaremos perdiéndonos. Pero todo esto no es solo un problema tecnológico, también lo es institucional. Antes hablamos de ONU, de UNESCO, de otras instituciones. Esto donde está claramente diseñado son en las empresas. Las empresas dan un valor considerable a su información, porque es parte de su negocio. Si pierden ese negocio, si pierden la información, van a perder el negocio. Imaginemos que cualquier compañía que distribuye X producto, de repente tiene un incendio, no ha hecho copias de seguridad, al día siguiente, ¿cómo va a repartir sus productos si no recuerda quién son sus clientes? ¿Sí? Entonces, el mundo de las empresas tiene claro ese proceso. Algunos ejemplos prácticos de todo esto que estoy hablando sería de Rosetta Disk, que es una iniciativa que va almacenando páginas de texto en discos que están grabados en láser y que pueden ser descifrados con una especie de microscopio. Hay otras más. Por ejemplo, ¿por qué no ir en contra de todo? Porque siempre nos ponemos en la dinámica de la ola y nos dejamos empujar hasta que llega a la playa. Bueno, hay personas que consideran que hay una sobreexposición de la información, que no somos capaces ya de asumir todo lo que se está generando, y hay proyectos como Anonimízate, que pretenden utilizar un manual de protección electrónica para solo conservar aquello que realmente les pueda interesar. O también las llamadas CryptoParties, que se organizan en lugares para aprender a encriptar solo aquello que pueda tener un valor para lo que ellos consideran otras generaciones. Todo esto lo llamamos Big Data, y todo esto bien manejado nos lleva a hacer cosas interesantes. Todo esto lo planteamos al final para que la sociedad funcione mucho mejor, para que tenga más información, pero no siempre ha sucedido así. Y les quiero poner un ejemplo: el manejo de la información. Cuando en Europa, en la ciudad de Chernóbil, estalló un reactor nuclear, hubo un momento en que la radiación estaba por llegar hasta casi Francia e incluso España. Pero unos hackers entraron en los sistemas de información de la Unión Soviética y consiguieron la información pertinente para avisar a las autoridades europeas de que se prepararan. Imagínense si no le hubieran obtenido esa información. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un bien común. Cuando la información es para un bien común, la tenemos que utilizar, independientemente de situaciones como las que les acabo de contar, o también para temas de impuestos, indultos, etcétera, etcétera. Bueno, algunas conclusiones. Cada minuto se producen, estos sí son de ahora, cada minuto se producen 4,1 millones de búsquedas en Google, se escriben 347.000 tweets y se visualizan 10 millones de anuncios.
El año pasado se transfieren 1.570 terabytes de información por minuto. No sé, a veces cuando leo estas cifras, no sé ustedes, yo no soy capaz de imaginarme cuántos son 1.570 terabytes. Yo quisiera decir, lo quiero comparar con la Library of Congress. ¿Cuántas veces son la biblioteca del Congreso? Porque utilizamos la palabra terabytes y decimos, sí, parece mucho, wow, eso es una cifra espectacular. No sé, voy a ver si consigo hacer la traducción a bibliotecas para próximas intervenciones, porque a mí me parece mucho, pero no sé exactamente. Y por minuto, calculamos que en 2020 más de 30.000 millones de dispositivos estarán conectados a Internet. Más datos. En un minuto en Internet se generan 4,1 millones de búsquedas en Google. Y no es el dato en sí, es gente que no va a ir a una biblioteca, gente que no va a ir a un centro de documentación. Se escriben 347.000 tweets. En minutos estamos hablando, porque ahí les pedía cosas en minutos también. Se comparten 3.3 millones de actualizaciones en Face. Se suben 38.000 fotos a Instagram. Y no entremos a valorar si son artísticas, culturales, educativas, son fotos. Y fotos que hoy nos pueden parecer insignificativas, pero que dentro de 20 o 30 años van a tener un valor informativo. Se suben más de 100 horas de vídeo a YouTube. Se escuchan 32.000 horas de música en streaming. Y se envían 34,7 millones de mensajes instantáneos por Internet, o se descargan 194.000 apps en un minuto. Acabo. El 95% de las empresas van a apostar por el Internet de las cosas en un plazo máximo de 3 años. Esto significa que hasta hace apenas 2 años toda la información del Big Data que se manejaban eran puros datos, textos, sonido, video. Hoy hay 2 avances significativos en el Internet de las cosas, como ustedes saben. Uno son las impresoras en 3D. Les quiero poner un ejemplo. En España hay buenos guitarristas, buena música flamenca, y a los japoneses adoran la música flamenca. Entonces, antes tenían que ir a España a comprarse las guitarras. Ahora os puedo asegurar que con una impresora en 3D se la pueden fabricar en Japón. Y eso es un paso significativo. Insisto que hasta hace poquito el Big Data eran números, letras, audio, música. Ahora estamos hablando de crear cosas físicas. Por eso hablamos del Internet de las cosas. Y la otra idea que les quiero compartir son los drones. La posibilidad de obtener información a través de drones. Bueno, habrá que regular, ¿no? Porque van a estar ahí por encima de nuestras cabezas y son un peligro. Pero como les decía al principio, sí les habla de una persona importante. Y cuando dicen las cosas, las personas importantes tienen algo que ver. eBay ha anunciado que junto con Amazon quieren repartir los libros con drones por las ciudades. Y ya están trabajando en ello. Las inversiones en materia del Internet de las cosas para que se fijen, han crecido un 60% del 2012 y un 40% en el último año. Las empresas saben que ese va a ser su valor y de esa forma están creciendo las inversiones para que precisamente podamos pensar que todos estos datos que hemos visto así muy de pasada, todos estos datos que hemos visto en las conclusiones, son los que nos van a servir de alguna manera para construir la información del futuro, para conservarla, para gestionarla. Y ahí pues estoy en esta casa, ahí sí que tienen un campo de trabajo los bibliotecólogos y ahí sí que tienen un trabajo los documentalistas, ¿cierto? Pues nada, simplemente quería acabar con esta frase de Marcel Marr, que dice: la mejor fuente de información son las personas que han prometido no contárselo a otros. Y lo digo porque, evidentemente, eso que antes definíamos como literatura gris, working papers, aquella información que antes no encontrábamos y que realmente tenía un valor, y que cuando tú la manejabas decías, bueno, ahora sí que yo puedo contar cosas, pues si se dan cuenta cada vez es más difícil.
¿Por qué? Porque la gente accedemos a la información de manera más rápida, más sencilla y más económica. Muchas gracias. La dirección, por si queréis comprobar. Yo tengo aquí los datos, ¿no? Pero los datos de cuando lo preparé, ahora habrán crecido seguramente en casi todo. La dirección es www.worldmeters.info/.es. Es que no sé dónde se puede escribir. Bueno, os lo paso. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran? Filiberto. Si os parece, preguntamos todos y luego os contesto. Me apunto las cosas aquí. Ay, no. Independientemente del medio en cómo la información se transmite en un teléfono móvil, una computadora, una laptop, etcétera, yo veo aquí en los datos que has expuesto 3 tipos de información. 1, la información para la comunicación, correo electrónico, tweets, etcétera. Veo otro tipo de información, la información registrada en algún soporte, videos, fotos, y podríamos agregar revistas, libros electrónicos, etcétera, etcétera. Y tercero, lo denominado el Big Data, ¿sí?, que es la información, las huellas que nosotros dejamos cuando consumimos información. Que eso las grandes compañías comerciales las tienen bien trabajado, organizado a través de sistemas de automatización, y hemos sido testigos de este seguimiento que hacen las grandes compañías, los comercios de nosotros. Al reservar un boleto de avión, recibimos constantemente en nuestro correo de a dónde vas a ir. Lo mismo cuando hacemos una reservación a través de una agencia de manera electrónica. Nos están siguiendo. Y esto lo han desarrollado ya mucho las compañías con fines comerciales, de todo tipo. En este escenario de los 3 tipos de información, la información para la comunicación, la información registrada en algún soporte para satisfacer necesidades académicas o pragmáticas, y lo que propiamente es el Big Data, ¿cuál sería el papel de los bibliotecólogos o científicos de la información o especialistas? Muchas gracias por la plática. Bueno, yo soy abogada y ahorita estoy particularmente trabajando en un área de teleco y veo asuntos de información particularmente. Y me preocupó un poco, bueno, el concepto que manejaste de sobreexposición de la información, porque nosotros ahorita, bueno, recomendaría modestamente que leyera el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión en Internet, porque el tema de sobreexposición, prácticamente nuestra contracara es el derecho a la información. Entonces, lo comprendo desde su óptica técnica, bueno, de especialista en el área de información, de biblioteconomía, pero desde el punto de vista de derecho es totalmente opuesto a lo que se desea.
Y mi pregunta sería, si podría abundar un poco en lo que usted considera, usó la palabra de que no todo debería preservarse, ajá, y que debíamos de determinar qué es lo importante, ¿no? En ese sentido me gustaría que desde la óptica que usted domina, pudiera como ahondarme cuáles serían esos criterios de preservación, porque lo que más teme un telco o un ICP o cualquiera que trabaja en el sector es que caiga con un carácter de censor, porque decía muy bien, muy acertadamente su conferencia en la que dijo que era súper importante saber quién y cómo determina ese criterio de, bueno, en este caso, por ejemplo, de preservación de la información, ¿no? Gracias. Sí. Juan Carlos, con esto que nos platica del Big Data, su desarrollo, su evolución, su devenir, tendría como consecuencia abatir este llamado efecto Mateo del Evangelio según San Mateo, que es los que más tienen, más se les dará, o sea, más acceso tendrán, y los que menos tienen, aún eso que tienen les será quitado. Es decir, la tensión entre el Big Data y el Small Data, por ejemplo, es el desarrollo del Big Data tiene dentro de su trayectoria abatir este efecto del Small Data. Bueno, voy respondiendo con respecto a la propuesta. Con respecto a la propuesta de Filiberto, yo creo que el papel de los bibliotecólogos cada vez va a ser menor. Y voy a decir por qué. Fundamentalmente es un campo, cuando hablamos de, tú mismo lo comentabas, del rastreo que te pueden hacer con los datos que dejas en la compra de un billete. Está por detrás la gente analista, los informáticos, no los bibliotecólogos. Entonces, ellos son los que interpretan, ayudados en base a programas informáticos, ¿cierto? Entonces, el planteamiento que yo le veo es, cada vez más son las máquinas las que van a tomar las decisiones. De hecho, ya lo hacen. Son programas que rastrean constantemente la red y que toman datos precisos, y esos datos son los que van a manicar X personas. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría decir, pues sí, los bibliotecólogos, los documentalistas, todos estos, vamos a seguir estando ahí siendo importantes. Creo que sí, pero no lo tengo tan claro. Al menos inicialmente, en esta fase. A lo mejor más adelante nos llaman. No lo tengo claro, no tengo una respuesta precisa. Luego, te quería comentar una cosa. Yo manejo la información en el ámbito de la comunicación y te respondería también al efecto Mateo. En el ámbito de la comunicación la necesito para allá, y como la necesito para allá, necesito de alguna forma maximizar mis resultados de información. Entonces, ¿qué me sucede? Que yo prefiero, aun a riesgo de dejarme algo, tener la información que realmente me interesa. Yo no sé quién tiene que tomar la decisión. Yo lo que veo es que vamos hacia un mundo donde no vamos a ser capaces de asumir toda la información interesante que estamos circulando. Yo no me voy a meter en contra de la censura ni de nadie. Aquí todo dije claramente, todos podemos escribir lo que queramos. Todos. ¿Qué valor tiene? Pues a lo mejor no tiene ningún valor. El problema está en que ahí sí tiene un campo los bibliotecólogos. Yo los llamo filtrador de información. Es decir, alguien tiene que gestionar por nosotros, alguien tiene que filtrar, alguien tiene que ver qué valor tiene esa información y facilitársela al resto de las personas. Yo no hablo de censura, yo hablo de hacer efectiva la información. Y hacer efectiva la información significa que dentro de 3 millones de resultados que me acaba de dar Google, como si yo tengo que hacer una información o tomar una decisión dentro de media hora, ¿cómo le hago? ¿Sí? Entonces, ha habido proyectos en Europa, P34, que pretendía hacer una red exclusivamente de información científica. Cuando se acabó la financiación, ¿qué pasó? Se murió el proyecto, ¿sí? Entonces, por contestarte, yo no sé si deberíamos preservar todo.
porque ¿quiénes somos nosotros para decir que algo que hoy nos sirve dentro de 300 años tenga un valor? Pero vivimos en una sociedad en la que la toma de decisiones es para ya, no para que nos dejen un año reflexionar sobre toda esa información que he conseguido y a partir de ahí tomar la decisión, ¿no? Entonces ese es el planteamiento que yo me hago, pero nunca autocensura. Y luego, no sé si los que más tendrán más y los que menos tendrán menos, pero ese es el ciclo hacia el que vamos, ¿no? Y por cierto, se me había olvidado hablar del Small Data también, ¿no? Le comentaba a mi colega Andrés, de España, que hay un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid que precisamente se ha ido a África a un proyecto en el que no hay información y están arañando la información de SMS, de algunas llamadas telefónicas, y han conseguido que con esos pocos datos parar epidemias, enfrentarse a situaciones de guerra, de conflictos. Entonces que aquí probablemente haya dos velocidades, porque al ser humano le interesa que haya dos velocidades, pero no tengo claro tampoco que los que más tengan al final tengan más, porque tener más no significa que tengas lo mejor. Y lo importante, por eso ahí sí que los bibliotecólogos, querido Filiberto, los bibliotecólogos tienen un campo importante, que es ser un filtro para determinar de toda esa maraña que hay de información, ser un filtro para facilitar la que precisen empresas, instituciones, organizaciones, abogados, médicos. Como un abogado, como un médico va a estar gestionando cada día todas sus tareas y encima leer miles de libros que se publican en su área, etcétera, etcétera. Nos envían saludos Julia Ochoa de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Nos dice que qué opina usted sobre el qué hacer con ella. Dice, se ha explicado el Big Data desde el punto de vista de la cantidad y estructura de la información. ¿Qué opina usted sobre qué hacer con ella? Hace poco tuvimos un taller, hay aquí al menos dos compañeros que vinieron al taller y estuvimos reflexionando sobre todo esto de qué hacer y quién tendría que conservarlo y dónde conservarlo. Estamos en fase experimental de las cosas, porque todo esto nos ha pillado de sopetón. Hemos visto que crecía exponencialmente, pero nadie ponía remedio a todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? No hay una solución única. El ser humano va a seguir creciendo. Esta mañana lo hablábamos aquí, copiamos, pegamos y consideramos que es nuestro, y eso va acumulando cada vez más información, pero es una información, insisto, desestructurada y que no aporta ningún valor. Más cosas, me preguntan, ¿qué hacer para que se fomente la generación de conocimiento en los individuos? Es un poco lo que estábamos hablando, que alguien le facilite la información que le va a dar un valor al trabajo que hace cada día. Creo que se refiere a eso. Y al final dice, el poder que genera dicha información en cada ser humano. ¿Cuál es el poder? Bueno, el poder lo tenemos ahora cada uno de nosotros. Cuando yo estudiaba, el poder estaba en las bibliotecas. Y si no pisabas una biblioteca, nunca habrías accedido a la información. Hoy en día dependemos de un aparatito que llevamos en el bolsillo y que nos permite acceder a cualquier información. Por tanto, la información es la que cada uno sea capaz de generarse cada día. Y ahí en el taller estuvimos hablando también de cómo gestionar bien la información. No toda la información me va a interesar, entonces cómo saber hacer búsquedas eficaces que realmente construyan parte del pensamiento con el que tú quieres trabajar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Díganos. Bueno, a mí me gustaría saber, bajo esta perspectiva de la preservación de la información y con esos datos tan sobrecogedores, ¿cuáles pueden ser las consecuencias ecológicas en vista de que está creciendo tanto la cantidad de información
pues qué tan sostenible es ecológicamente e ir creando cada vez más y más y más y más servidores gigantescos que consumen energía, ¿no? Y que necesitan sistemas de enfriamiento y todo esto. No hay ahí un conflicto, o sea, no se está como introduciendo ese factor, ¿no?, en el debate de la preservación de la información. Eliana. Felicidades por la plática, está excelente todos los datos. Tomé nota de algunas cuestiones que me llamaron mucho la atención. El primero, bueno, la parte del bibliotecario, ¿no? Creo que es un cambio de paradigma. Voy a futurear un poco, sonando a Julio Verne, no, es más como tipo James Cameron, mejor, más loco. Creo que sí, tendríamos que trabajar en ser un poquito más alfabetizadores. Trabajo con muchos volúmenes de información y creo que el responsable de la información es quien la produce en algún momento. Eso es otro asunto que tocar, ¿no? A lo mejor después habría una subsecretaría de obesidad documental, ¿no?, que se encargue de toda esta parte, ¿no? Sería interesante. Y creo que sí es útil ya empezar con el cambio generacional. Ahorita hay que dejar el paso a los millennials, ¿no?, porque esto que nos agobia a nosotros con ojos del siglo XX, pues puede ser que a ellos lo puedan resolver con una mirada del siglo XXI, muy fácil. Entonces puede ser que la respuesta ya esté en el camino, solamente hay que abrir la puerta. Respondo a la primera cuestión. Yo también estoy preocupado por los temas de la ecología, todos estamos preocupados, pero un precio tenemos que pagar. Yo decía ahí el 2% de la energía va a consumir todo eso, pero necesitamos una plataforma que nos garantice que eso va a funcionar. Entonces, estoy menos preocupado si estoy pensando que cada vez más la ciencia está aportando pilas y baterías con más capacidad, pero sí que es verdad que no es solo el almacenamiento, sino el paso previo al almacenamiento. Los europeos estamos llenando África y otros países de chatarra informática, ¿sí? Entonces, deberíamos reflexionar también sobre esos temas. Pero a que nadie protesta cuando antes una lavadora, un refri duraban 15 años, 20 años y ahora estamos construyendo para 3, 5 años tirar y poner todo nuevo. Entonces no es problema de la información, es del problema que hemos generado en la construcción de los recursos que estamos utilizando, ¿no? Pero sí, creo que deberíamos pensar también en el ámbito ecológico. Es más, de repente inventamos algo nuevo y todos esos data centers, ¿qué hacemos con ellos? Porque son soportes físicos. ¿Cómo los reciclamos? ¿Qué hacemos con todos esos, no? Entonces, yo también estoy preocupado, pero insisto, es la dinámica y la filosofía de la construcción que tenemos en la actualidad. Y luego, pues, es que el planteamiento que me haces con respecto a la producción, ¿no? Es el caballo de batalla de todo esto. Si todos fuéramos tan selectivos como para decir ¿qué legado quiero dar yo a la ciencia? Este artículo, este libro, pero esta mañana se debatían esos temas y los que nos dedicamos a la docencia estamos obligados a publicar y publicar y escribir y libros y cosas, y luego reflexionamos, miramos hacia atrás lo que hemos producido y decimos, ¿y esto para qué sirve ya? ¿Sí? Afortunadamente has propuesto una solución, que es, dejemos que los millennials, la generación Y, todos estos que han convivido en otros ámbitos, tomen una decisión, porque lo tendrán más claro que nosotros. Cito con frecuencia a Marcos de Quinto, que hasta hace poco era el presidente de Coca-Cola en España y Portugal, ahora es vicepresidente Coca-Cola Mundial en Atlanta, desde hace unos meses. Y Marcos de Quinto, en un texto que publicó allá en España, decía algo así como que los jóvenes no son tontos aunque suspendan.
y venía a decir el texto que un joven de estos de la generación G, millennials, todos estos, que son capaces de estar en un chat con 25 personas, atender a las 25, ver la serie favorita, leer los apuntes, hacer un trabajo, 6 cosas a la vez, 7, y se manejan. Yo, cuando estoy leyendo, no soy capaz de hacer más cosas. No sé ustedes. Entonces, a lo mejor la solución es la que tú has propuesto, ¿no? No agobiarnos, dejar que otros que han crecido en ese ambiente sean los que asuman esa responsabilidad. Porque yo, me habéis preguntado algunas cosas para las que no tengo respuesta. Y esa respuesta va a venir precisamente de la gente que ha convivido desde el principio en esos entornos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consideración? Sí, Filiberto, adelante. Un comentario final. Reflexionando en tu respuesta y en la opinión que se ha expresado, yo creo que el bibliotecólogo tiene mucho futuro ahí. Nada más que habría que formar un bibliotecólogo milenio. Hay que cambiarle el chip, ¿sí? Y usando los principios tradicionales, ¿no? O sea, yo creo que en el ámbito del bibliotecario referencista puede haber mucho campo de acción con el Big Data. Tiene que usar herramientas como Big Data Analytics y algunas otras para modificar su trabajo, para hacer del Big Data una herramienta para el desarrollo social. Porque en el congreso que tú has mencionado, uno de los temas que se están abordando es precisamente ese, el uso del Big Data para el desarrollo social, ¿sí? Y finalmente un comentario respecto al problema ecológico. La IFLA tiene un grupo de trabajo que se llama Green Information, Green Libraries, preocupada por todo este tipo de asuntos. Así es que si quieres puedes buscar en el web de la IFLA, ahí vas a encontrar foros de discusión, publicaciones que se están llevando a cabo en este entorno. Bueno, pues yo creo que es un excelente resumen porque así nos queda un buen sabor de boca, que no pensemos que solo era mi idea de que los bibliotecólogos no iban a tener futuro en ese campo. Claro que lo tienen, si somos capaces también los que nos dedicamos a la docencia a cambiar el chip y adaptarnos a los tiempos que nos requieren, ¿no? Entonces, si vamos por esa senda, yo creo que vamos a ser igualmente necesarios, pero de manera conjunta, con gente de sistemas, con gente que realmente son los que saben interpretar y valorar este tipo de cosas. Y lo digo porque, para desgracia nuestra, en España esa relación no es muy fructífera, ¿no? Y entonces alguien tiene que ceder, alguien tiene que arrimarse por primera vez a la otra parte, ¿no? Porque de esa unión yo creo que va a salir el futuro y vamos a dejar, ya que hablamos de ecología también, vamos a dejar un mundo un poquito mejor y que cuando se enfrenten a miles, millones de datos, pues que realmente se lo hayamos dado un poquito estructurado. Agradezco a los que han estado a través de los canales del IBI su presencia virtual y os agradezco también a vosotros el rato que habéis estado conmigo, porque supongo que hoy, como es el Día del Libro y de los derechos de autor, allá en Barcelona La Rosa y el libro, en España entregando el premio más importante de las letras a Goytisolo, pues quizá alguno tendría otros compromisos por ahí. Os agradezco de verdad que hayáis estado conmigo. Ahí tenéis mis datos de contacto por si alguno quiere ampliar la información o comentar algo en particular. Muchas gracias, buenas tardes.